Vamos a darle la bienvenida al ministro del Interior. ¿Cómo está, señor ministro? Primero tengo que preguntarle eso. Buenas noches. ¿Cómo así usted tuvo el texto de Juana Avellaneda en su celular? Usted dijo que fue su jefa de comunicaciones dijo que ella no fue, y ahora le dicen a usted chuponeador, Vladimiro Montesinos y varios adjetivos. Usted sonríe, pero ¿cómo así tuvo el texto de un periodista que ni siquiera había publicado su reportaje, señor? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Milagros. A ver, hay varias cuestiones que aquí hay que aclarar, sobre todo en cuestiones de los tiempos. Nosotros y absolutamente todos los ministros de Estado tenemos un departamento de comunicaciones que está formado por periodistas, muchos de ellos, algunos de larga trayectoria, incluso en programas dominicales. ¿Ya? Y a las 8:34 de la noche, cuando el reportaje ya se había emitido, porque el reportaje se había emitido ya, mi equipo me comparte justamente las líneas de este reportaje para yo poder estar enterado de las, o al menos, digamos, de alguna u otra forma, poder tener en consideración las preguntas que pudieran habérseme formulado en una entrevista que se me iba a practicar en ese momento en Cuarto Poder. Sol Carreño en vivo le dice que no se ha emitido el reportaje de Juana No, Avellaneda. ya se había emitido cuando yo acudo al estudio de Cuarto Poder. Ya se había emitido. Ya se había emitido. Entonces, ¿Y quién le da? ¿Cómo mira, llega a sus manos? ¿Cómo llega todo el texto? A ver, quienes me lo facilitan es mi equipo de comunicaciones, y como justamente mi equipo de comunicaciones sostiene, cuando yo les he preguntado, son dos cuestiones. Me dice, ministro, ocurre que cuando pasan estos reportajes, muchos de ellos son compartidos en las plataformas web de los mismos medios de comunicación para que automáticamente el reportaje sea emitido a los segundos, ya está en las plataformas, el ministro estuvo aquí y trató este tema. Y a razón de eso, yo igualmente consulto, y como ellos mismos me dicen, ministro, discúlpeme, somos periodistas, tenemos nuestra fuente, y tampoco voy a revelar yo mi fuente. Ya, pero ellos en ese momento no son periodistas de ningún medio, son sus asesores. No, pero no dejan de ser periodistas. Yo soy ministro y no dejo de ser abogado, es la profesión que tengo. Y eso significa que yo tengo que guardar, por ejemplo, criterio de discreción de los casos que yo he patrocinado. Entonces, el hecho que tú ocupes un cargo no significa que no guardes, digamos, tus principios deontológicos que en algún momento la profesión te llama a practicar. Entonces, al momento que yo les pregunto, ellos me hacen esa mención y me dicen, ministro, tenemos nuestras fuentes y nosotros las vamos a respetar. ¿Y por qué su asesora lo niega cuando Roxana Cueva le pregunta? Es que yo no sé a quién le habrá preguntado Roxana Cueva. Ella dice que ella hizo mención o le preguntó a la DIRCON. La DIRCON es Adriana. Zamora también ha dicho que le han preguntado a Adriana. Correcto. Adriana es su DIRCON, ¿no? Correcto, es Adriana. Y yo, si tú ves el reportaje, nunca mencioné a Adriana Rodríguez, ¿verdad? Correcto, nunca mencioné. Bueno, Adriana se le ve muy molesta, ¿no? En la pantalla. Bueno, es una cuestión que, como te digo, tendría que responder. La pregunta es, ¿usted está chuponeando a los periodistas? No, Milagros, o sea, nosotros no tenemos, digamos, ninguna práctica ilegal con respecto ni a ningún periodista ni a nadie. Porque para empezar y para evitar, digamos, las fábulas que suelen correr. Aquí, digamos, las intervenciones telefónicas se dan a través de equipos especializados, y aquí en el Perú específicamente, que se hace a través de Constelación. Es una práctica que no se hace tampoco, digamos, de manera irregular. Siempre se tiene la participación o la autorización, ya sea de un mandato judicial, de una disposición judicial, y también con participación de otros gobiernos, por ejemplo, como el de Estados Unidos, cuando estamos hablando de terrorismo y narcotráfico. Entonces, esa es una cuestión que yo tengo que absolutamente descartar. Yo creo que ha sido el argumento escapatorio, en este caso, de los periodistas de Cuarto Poder. ¿Por qué argumento escapatorio? Porque yo no tengo ¿De qué tienen que escapar? Porque yo no tengo ninguna duda que la filtración en todo caso ha venido por ellos. Y, ¿La filtración de qué? De esa información ha venido por ellos. O sea, ¿usted cree que ellos han filtrado el texto de Juana Avellaneda a cualquier otra...? No, lo que pasa es que yo no dudo del equipo profesional que a mí me acompaña. Y como te vuelvo a repetir, o sea, mi equipo profesional, el que me acompaña, es un equipo profesional que viene de larga data de programas periodísticos. O sea, incluso dentro de mis asesores hay gente que ha trabajado en Cuarto Poder. Entonces, no... ¿Quién ha trabajado en Cuarto Poder? Creo que Carlos trabajó en Cuarto Poder. ¿Qué, Carlos Camacho? Sí. El que trabajó con Orellana. Así como también lo hizo también el hijo de Hildebrand, que también trabajó con Orellana. O sea, eso no es ninguna cuestión, digamos, que pueda desmerecer, porque sería como que los abogados... Carlos Camacho trabajó en Cuarto Poder y hoy día trabaja con usted. Como ha trabajado también en otros ministerios y en otras instituciones del Estado. O sea, lo que usted me está diciendo, porque yo he entrevistado la semana pasada, señor ministro, a Augusto Álvarez Rodríguez, que en un momento ha sido director de Perú 21. Y él, respecto a usted y respecto a todos los adjetivos que se le ha dicho,
ha dicho que se tiene que investigar bien, pero que él, cuando era director, también recibía textos adelantados justamente para que pudiera soltarse rápido en la web. Y no es el único periodista que ha declarado eso, hay otros periodistas que lo han Por declarado eso le también. estoy planteando el tema. He preguntado a otros y, en efecto, sobre todo los que trabajan y trabajamos en prensa escrita, tenemos que recibir material embargado y adelantado para que luego pueda ser trabajado. Pero mi duda fue porque Sol Carreño le dijo que eso no se había propagado. Cuando yo acudí... Yo no he visto Cuarto Poder en vivo porque, bueno, ya le expliqué a mi audiencia. En ese momento, los domingos, yo estoy con mis hijos y es sagrado mi tiempo con mis hijos. Tienes pero algo mejor que hacer, definitivamente, que ver Cuarto Poder. bueno, no sé, esa es su opinión. Yo no veo ningún dominical, señor, pero más allá de sus críticas a ese o cualquier otro dominical, el punto era si usted había y estaba recibiendo material antes, ¿me dejo entender? No, cuando yo acudí al estudio de Cuarto Poder, eso ya había sido emitido. Por eso es que me siento para responder las preguntas. Por eso es que usted se siente, digamos, tranquilo de tener ese material. Sí, correcto. Ya, y se sintió tranquilo. Yo otra cosa que le tengo que preguntar, porque se sintió tranquilo cuando llegó y le recibió una portátil. ¿Quién ha armado esta portátil? A ver, y agradezco muchísimo la pregunta por una sencilla razón, Milagros. A ver, aquí no existe ninguna portátil. Quienes me reciben en el aeropuerto, y lo han declarado expresamente, es la Asociación Coraje. La Asociación Coraje es una asociación conformada por personal en situación de retiro, miembros de la familia policial y militar, que son, o sea, jubilados, y que ellos tuvieron la gentileza, en realidad fue bastante emotivo, de tener esta manifestación. Y es más, y no solamente, y esto quiero aclarártelo, si tú puedes ver sus redes de Facebook, ellos hacen una convocatoria. Dicen, o sea, recibamos al ministro, apoyemos al ministro, vamos a demostrarle que estamos con él. Y estuvieron ese día en el aeropuerto. Y es más, y ellos después de esta presentación lo han declarado públicamente. Quienes estuvieron ahí son los dirigentes del Grupo Coraje. Claro, por eso es que yo me acerco sí, yo y los sé, saludo. además la fotografía ha sido un baño de popularidad, pero me llamaba la atención de que, o sea, yo nunca había visto que a un ministro del Interior lo reciban en el aeropuerto, me va a perdonar. Bueno, yo creo que ningún ministro del Interior ha trabajado como nosotros hemos trabajado por la familia policial. Probablemente ese es el resultado, ¿no? ¿Usted cree que es por eso? Sí, probablemente. Voy a saltar de tema en tema porque tengo un quilombo fiscal después y no quiero que me gane el tiempo. No te preocupes. Ministro, perdóneme que esté saltando, pero, ok, usted ha enfrentado esta semana serias críticas, le han dicho chuponeador, Montesinos 2, usted se ha ido de viaje, no suspendió su viaje, pero usted ha sido allanado. Sí, correcto. Correcto. ¿El fiscal fue más allá de lo que pidió el juez? ¿Usted podría decir que ha sido, porque usted es abogado, sí, correcto, ha sido allanado dentro de un debido proceso o tiene algo de qué quejarse? No, yo considero que no he sido o no se ha practicado esta diligencia de un debido proceso por una sencilla razón, Milagros. Es la primera vez en la historia del Perú que por un delito de abuso de autoridad se genera un allanamiento. O sea, es decir, a partir de ahora, cualquier persona puede denunciar a un alcalde, a un regidor, a un funcionario por abuso de autoridad, que son de las denuncias más comunes que tiene un funcionario público, y puede ser sujeto a un allanamiento. Punto número 1. Punto número 2. ¿Le parece un exceso al Ministerio Público? Tomando las mismas palabras que hizo referencia la señora fiscal y que dijo que el ministro había sido alertado por medios de comunicación o por las redes sociales que este allanamiento se iba a practicar, por tanto, se perdió el factor sorpresa. No, a mí han dicho que yo prácticamente impedido, señor. Y yo te hago la pregunta, si el factor sorpresa supuestamente se impidió, ¿para qué ya no? Eso solamente tiene una respuesta, show. Lo hizo ¿Usted por cree show. que la Fiscalía ha hecho un show para las galerías, señor? Sí, totalmente de acuerdo. Pero a pesar de eso, fíjate, pero a pesar de eso y a pesar de las irregularidades que se generaron en ese allanamiento, tanto mi esposa y yo decidimos contribuir. Para que tengas solamente en cuenta, el allanamiento se practica solamente con fiscales sin la presencia de la policía, a pesar de que el Código Procesal Penal te dice que el órgano de justicia que tiene que estar a cargo del allanamiento es la Policía Nacional. Cuando se apersonan a mi puerta, le hago referencia al fiscal, ¿están con la policía? Y el fiscal me dice, no, solo somos fiscales. Correcto, señor fiscal, pase. Siéntese en mi sala, vamos a esperar a mi abogado. Pensaron que no había policías porque usted había ordenado a todos los policías que no. En lo absoluto, en lo absoluto. Nunca dio una orden para que la policía no aparezca. Jamás. Le dije, señor fiscal, pase a mi sala, vamos a esperar a mi abogado y esperamos a mi abogado. ¿Le pareció irregular que la policía no estuviera? Me parece irregular que el Ministerio Público haga una diligencia fiscal sin la presencia de personal policial, porque para eso hay protocolos. Entonces,
Y no solamente eso, sino que adicionalmente a ello, y para que se vea justamente el afán contributivo que tuvimos mi esposa y yo, tú pudiste ver en las imágenes que posteriormente fueron a mi auto, abrieron mi auto, hicieron prácticamente la revisión, que tiene que estar a cargo de un policía, y verificaron que no había ninguna... Ya, eso, por ejemplo, no estaba en la resolución. Sin embargo, a pedido del fiscal, yo no me rehusé. Dijo, ministro, ¿podemos revisar su carro? Correcto, señor, vaya y revise. Pero usted se ha rehusado a dar su chip, ¿no? No, a ver, yo lo que... Porque ya me explicó en una anterior entrevista que no quiere ventilar su vida privada, sus fotos privadas. Sin embargo, al ministro le dedican todos los dominicales para ver el tema, pero sin embargo al señor Gorriti, que no entregó nunca su celular, le tocaron una vez y hasta el día de hoy, ¿no? O sea, vemos la justicia medida de distinta manera, ¿no? Entonces, ¿Usted cree que es un escándalo que hayan archivado la denuncia contra Pablo Sánchez por el caso de Gorriti y Rurush? Yo no solamente creo que es un escándalo, creo que es la comisión, para mí, desde el punto de vista legal, sí, la presunta comisión de un delito, y es un delito de encubrimiento, porque creo que para cualquier persona con 2 dedos de frente, sin tener una formación jurídica, eso aquí y en la China es tráfico de influencias. ¿Y usted, en su opinión, es un encubrimiento de Delia a Pablo? Probablemente sí, pues porque no es la que ha archivado, ¿no? Entonces, le estoy preguntando directamente para que... Sí, porque para que yo desde el punto de vista jurídico, ¿por qué? Porque creo que existen suficientes y graves y fundados elementos de convicción para poder siquiera aperturar una investigación. Porque recuerda, el fiscal no es el que juzga. No, es el fiscal lo mínimo que ha tenido que hacer... tiene que hacer es investigar. O sea, por menos, a diversas personas se nos han abierto investigaciones. Y sin embargo, a pesar de que existe un video, a pesar de que existe una declaración, a pesar de que existe el testimonio de un fiscal, que fue el fiscal que intervino, y que todo esto se hizo público, o sea, tuvieron la desfachatez de archivar una investigación. Pero eso no fue parte de ningún dominical. Nadie lo ha tratado. ¿Gorriti es el fiscal de la Nación en la sombra? Yo no quiero... Porque hay gente que ha exagerado y ha dicho que es el presidente del país en la sombra. Pero en su opinión, Gustavo Gorriti, ¿es el fiscal de la Nación en la sombra? Yo creo que una persona puede recibir calificativos o potestades cuando existen otras que se lo otorgan, ¿no? Entonces, definitivamente habría que preguntar aquí qué cosa es lo que está detrás, qué cosa es lo que se esconde, qué favor se está pagando, o si es que probablemente... hasta podría existir, digo yo, habría que investigar algún otro tipo de favor. Bueno, hablemos entonces de favores, señor ministro, porque, a ver, y qué bueno que ha mencionado el tema del rumor que había sobre allanamiento. Los rumores de allanamiento hacia su persona son, no voy a decir milenarios, ¿no? Porque es una exageración, pero están rotando y rotando en las redacciones. Me parece gravísimo que un fiscal diga que porque un periodista tiene información y habla de ese run, se rompe el factor sorpresa. Eso habla muy mal de la fiscalía, para empezar, ¿no? Porque si sabe y quiere investigar bien, bueno, pues que actúe rápido. En su caso, imagino que ellos dirán que llegaron placé y ahora van a echarle la culpa a los mensajeros. Pero usted está hablando de favores y en los testimonios de estos colaboradores, ya no sé cuántos son, no son testigos, tienen distintas categorías. Gracias por la aclaración de estos testigos. Hay uno que dice, bueno, hay una narración que habla de favores entre usted y el actual primer ministro, el señor Adriancén. Incluso usted dijo que Adriancén no trabajó en su estudio, pero luego hemos visto un video que lo hemos puesto a disposición de la audiencia, donde el propio Adriancén lo alaba y alaba su estudio. Entonces, por favor, señor, ¿cuál es su relación antigua y desde cuándo se conocen usted y el actual primer ministro Gustavo Adriancén? ¿Cómo no, Milagros? Mira, yo te voy a comentar un tema. Dentro de los despachos de abogados existen diversas categorías de abogados. Un abogado puede ser un socio, un contratado, un asociado o un off-cónsul. ¿Qué cosa es un off-cónsul? Un off-cónsul es un abogado que no pertenece de manera directa a la estructura del despacho, pero puede ser convocado para la prestación de un servicio sumamente específico o sumamente profesional, como un asesor externo. Pero tiene esa categoría y eso lo saben todos los abogados que manejamos. ¿Adriancén era eso, un asesor externo? Off-cónsul, exacto. Entonces, a todos los asesores que formaron parte del off-cónsul se les pidió justamente tener estos videos porque de alguna u otra forma permitían al despacho la venta de servicios. De ese video que se haya generado la prestación de algún servicio
por parte que haya generado la contratación del hoy señor Premier, ninguno. Ninguno. O sea, un video... su presencia en el gabinete, señor Santibáñez, ¿no es un intercambio de favores con Adrián Sen? Es que no sería ninguno. Yo te di chamba antes, ahora tú me das. No sería ninguno porque, como te repito, jamás hubo una contratación. No hubo un caso que manejáramos juntos, no hubo. Hubo el ofrecimiento. Solo hubo el video. Hubo el ofrecimiento de servicios, pero nadie lo contrató. O sea, nadie contrató ese servicio. Eran otros servicios que eran eminentemente procesales en los cuales nosotros éramos especialistas. Entonces, por eso es que pero justamente... Pero es Adrián Sen quien lo llama a usted para ser ministro del Interior. Como justamente siempre lo he sostenido, ha sido una invitación que yo acepté del señor Premier y de la señora Presidenta Constitucional de la República. Pero digamos, Boluarte no tenía de dónde conocerlo, o sea, Adrián Sen lo lleva. Pero tampoco, Milagros, yo tampoco era un desconocido. Yo soy un abogado con más de 20 años de trayectoria en el derecho policial y militar y que he asesorado a 5 policías en Latinoamérica, y aquí en Perú tengo 5 libros publicados y soy el asesor externo del Plan Mariano Santos. O sea, un desconocido tampoco era. O sea, estoy en el sector desde el punto de vista... Hacía bastante tiempo. Entonces, ahora, ¿cómo explica? Ya, bueno, punto uno, eso. Entonces, no es que trabajó en su estudio, no es que le está pagando los casos o contratos que usted le dio, ya, esa es su versión. ¿Cómo explica? Porque usted nos dijo, ya no recuerdo si fue a este programa o en otro programa que usted ha declarado, que el hijo de la jueza Emma Benavides es civilista y que no es penalista. Ya, pero ¿es correcto eso? Sí, es correcto. ¿Cuánto tiempo trabajó con usted? Mira, y yo recuerdo que él ingresa al despacho, para empezar, y para que la gente pueda entender un poco el tema. Mi despacho, Milagros, no era un despacho chico. Mi despacho era un despacho grande. Era un despacho que en algún momento llegamos a tener más de, creo que 45 o 47 colaboradores. O sea, no era un despacho chico. Y él ingresa después de una convocatoria que se hace con alumnos de la Universidad de Lima. Ingresan cerca de 5 practicantes de la Universidad de Lima y él se incorpora al área de Derecho Civil. Estuvo como practicante, no recuerdo exactamente el tiempo, probablemente sea 1 año o quizás menos. Y luego de ello se gradúa como abogado, se gradúa con honores. Es más, y recuerdo muy bien, de su promoción eran 3 muchachos, o sea, no era el único, eran 3 muchachos. Y él se gradúa como abogado y se incorpora a la plantilla de abogados como abogado junior. Y sí recuerdo que su permanencia en el despacho fue de 3 meses. ¿Y por qué fue de 3 meses? Porque al tercer mes se gana una beca, ¿no? y se va a Londres a hacer su especialización. Pero usted en ese momento sabía que era el hijo de Emma Benavides, de la jueza. Es que sí, la hermana de la fiscal de porque uno conoce, a ver, uno conoce lógicamente, al menos creo yo, entre los colaboradores mínimamente cuál es tu entorno familiar. Conocía que él era hijo justamente de la doctora Benavides, pero eso no nos causaba a nosotros ninguna preocupación por una sencilla razón. La doctora Benavides es una juez que está en el sistema de terrorismo y narcotráfico, y mi despacho jamás ha patrocinado ni un caso de terrorismo, no hemos patrocinado ningún caso de narcotráfico, tampoco hemos patrocinado ningún caso ni en el juzgado ni en la sala de la doctora Benavides, y mucho menos en su entorno. Pero a eso quería llegar. ¿Qué dice usted a los que le argumentan y le ponen frente al espejo a ver el tráfico de influencias? Porque una cosa es que, como bien está aclarando usted, señor ministro, no tiene ningún caso que se haya ventilado en la sala de Benavides, de Emma, pero trabajar con el hijo de la jueza, y la jueza puede tener conexión, o sea, le hacía un networking, ¿no? No necesariamente, Milagros, y en el caso nuestro no ocurrió, y te voy a decir una cosa, no somos el único despacho que tiene entre sus miembros a hijos de magistrados. Existen los más importantes despachos, al menos los que están rankeados, tienen hijos de magistrados. Okay. O sea, y eso es una razón. Y en segundo término, fíjate, dentro de las declaraciones, por ejemplo, que han prestado estos testigos protegidos, y el doctor San Martín, que también ha sido citado dentro de estas declaraciones, ha salido a decir que esto es un cuento. ¿Por qué es un cuento? Porque justamente uno de los colaboradores dice que nosotros en alguna oportunidad como estudio tuvimos un caso que lo veía el doctor San Martín y que se hizo un tráfico de influencias para que pudiera salir favorable. Y ya el doctor ha salido a aclarar perfectamente que esto es un cuento que jamás se ha visto involucrado, y creo que su trayectoria como magistrado, también juzgando, lo califica el cuerpo entero, que esto pues descalifica y desmerece estas declaraciones de estas personas que ojo,
para allanarme, Milagros, no se corroboró absolutamente nada. Nada, Si solo se existen, cogieron... si existen unos supuestos testigos protegidos, Sí. ¿qué dicen? ¿No? Yo le di... Se tiene que yo le di- corroborar. O sea, siquiera hubieran llamado para corroborar. O sea, dicen, Santibáñez en el despacho hizo esto. Correcto. ¿A qué fiscal? ¿A qué juez? Si los casos eran patrocinados... ¿Conoce o no al coronel en retiro Percy Tenorio Gamonal? Por supuesto que lo conozco. Ya, entonces vamos a la pausa porque lo que dice el testigo es que él es su guardián, el guardián del secreto ministerial. Aparentemente sería el coronel en retiro Percy Tenorio Gamonal quien esconde el iPad y la computadora aparentemente del ministro. Tengo que ir a la pausa rápidamente, voy a regresar con él. Entonces, ministro, por favor, le pido un ping-pong y ojalá podamos abrir también un espacio en su agenda para no solo hablar de estas cosas, sino, Dios santo, de los extorsionadores. Yo acabo de venir con un taxista que me ha contado que tuvo que cerrar su panadería de años, porque lo extorsionaban. Le pedían 4.000 soles mensuales de eso, que es lo que está hundiendo a tanto trabajador peruano, ¿no? Pero bueno, a ver, quiero resolver este ping-pong de tantas denuncias que hay sobre usted. Panorama ha dicho prácticamente que usted era el topo de la DIVIAC y que usted le hizo la vida a cuadritos al ex ministro, a Víctor Torres Falcón, ¿no es cierto? Y que además Culebra era su enlace. Usted era el topo de la DIVIAC. ¿Usted cuán cercano era la DIVIAC, señor? Díganos la verdad. A ver, mira, lo que ha hecho Panorama, para empezar, es un refrito hecho por la misma periodista que hace meses estuvo en Cuarto Poder y sacó lo mismo. Y que al parecer, como te refiero, su cercanía con el equipo de FICOP generó pues que le doliera finalmente el cierre de este grupo. Ya, pero no hablemos porque de los porque al final, no. ¿Usted era cercano a la DIVIAC? No. Aquí lo que se hace mención justamente es que en su oportunidad, cuando se iba a generar este acto procesal en el despacho del ministro y que yo era el jefe de gabinete. Víctor Torres. Exacto, efectivamente yo en esa oportunidad mantenía comunicación con Junior Izquierdo, cosa que jamás lo he negado, siempre he dicho, en esa oportunidad el señor Izquierdo sí manteníamos nosotros una amistad. Entonces me comenta de las acciones que se iban a desarrollar y lo que yo hice simplemente decirle, oye, ¿sabes qué? Avísame porque en todo caso yo no quiero estar aquí. No quiero estar en el despacho cuando eso se genere, no quiero estar acá. Y esa es la razón a partir de la cual ha nacido todo este tema. Ya, ping-pong, señor, por favor, respuestas cortas para que entre todo. Rolo, ¿puedes poner la información de último minuto que tenemos sobre Colchado? Colchado acaba de presentar, ¿no? Si lo puedes poner ya, lo tenemos. Colchado acaba de presentar su demanda, ¿no? Creo que se llama así, ante el juzgado 26, juzgado especializado de trabajo permanente, acaba de presentar su demanda contencioso administrativo, o sea, quiere regresar. No sé si usted sabía, ya lo tienes, ahí está el documento, señor ministro, se lo presentamos. En todo caso, esto es para intentar regresar, está demandando al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional del Perú. Colchado va a tratar por toda la vía judicial regresar porque él considera que ha sido absolutamente injusto, infraterno y todo lo demás que usted lo saque, señor. A ver, yo creo que toda persona tiene derecho a demandar. Así lo establece la Constitución Política del Estado. Cualquier persona puede recurrir al Poder Judicial cuando considere haber sido víctima de algún acto arbitrario. Lo que yo te puedo garantizar es que el pase a la situación de retiro generado no solamente contra el referido señor, sino contra otros oficiales se encuentra debidamente justificado, ha seguido todos los protocolos del Decreto Legislativo C49, lo previsto por el Tribunal Constitucional en la sentencia 090 y en todo caso tendrá que discutirse a nivel judicial, ¿no? O sea, no teme las demandas de Colchado. No, en absoluto. Bueno, porque él se burla todo el día de usted, ¿eh? Ha dicho que es lo peor que le ha pasado al Ministerio del Interior que se quede una persona como usted. No, pero yo no me voy a referir jamás, un águila no come moscas, Milagros. ¿Usted es un águila y él es una mosca? No, simplemente es un refrán que siempre me gusta citar. Un águila no come moscas. Yo no me voy a referir a lo que pueda hacer mención alguien que para mí no tiene ningún valor. El coronel Percy Tenorio Gamonal no es una mosca, ¿no? No, el coronel Percy Tenorio es un oficial, es un oficial que tuvo patrocinio del despacho. ¿Es su guardasecretos? No, en absoluto. ¿Dónde está su iPad y su computadora? Porque según estos testigos usted le dijo a Yesenia
a la señorita Yesenia, Dios mío. Mira, y vamos a empezar por ahí. De la Cruz, Mira, Yesenia de la Cruz, que han dicho cosas, bueno, y que yo misma se lo he tenido que preguntar. Sí. Luego he estado investigando, no solo viajó con ella, viajó con gente de su estudio y un largo etcétera, pero los testigos dicen que usted le ordenó a Yesenia que Yesenia le diga a este señor Percy Tenorio Gamonal que guarde todo, o sea, que le guarde toda la información. Y yo te digo una cosa, ¿y quién garantiza que yo tenía un iPad? ¿No tenía un iPad? Yo no tenía un iPad. Yo empecé a utilizar iPad a partir de que estoy en el Ministerio del Interior y porque el Ministerio me facilitó un iPad y estoy empezando a utilizarlo para... El iPad del Ministerio yo creo que se lo han llevado en el allanamiento, ¿no? Que es del Ministerio del Interior. Pero yo antes de eso no manejaba iPad. Entonces, por eso te digo, sí, la computadora estática que era proporcionada a los abogados y a los socios. ¿Y también se la ha llevado la Fiscalía? No, porque cuando yo me he retirado del despacho, que ha sido aproximadamente hace un año y medio, yo he dejado todo en las oficinas del despacho. Entonces, ahí vamos al tema. O sea, tanta falta de corroboración ha sido este tema, ¿no? Que simplemente han creído a dos sujetos que dicen llamarse testigos protegidos y que no han ellos corroborado ningún tipo de argumento que han sostenido. Ellos incluso refieren, por ejemplo, de cobros a clientes con la finalidad de facilitar sus procesos y, sin embargo, esos mismos clientes hoy están diciendo que esas afirmaciones son falsas, que jamás sucedieron por parte del despacho del estudio. Entonces, ¿qué es esto? ¿Estos testigos que son dos grandes mentirosos que quieren que cortarle la cabeza a pedido de alguien? Yo lo que creo es que aquí hay intereses detrás. ¿De quién? Definitivamente pues hay intereses de miles de personas que se han visto probablemente dañadas en su interés por controlar el sector interior. De siempre yo he dicho, toda una red criminal conformada en donde habían fiscales, policías, malos manejos de fondos de inteligencia. Entonces, esta es la práctica habitual de lo que nosotros llamamos la construcción de muñecos. O sea, y esa es la construcción de muñecos en el método de FICOP, pues. Pero los muñecos le quitan tiempo, ministro. En lugar de estar preocupado y viendo qué hacer con los extorsionadores y asesinos, le quitan tiempo. Te agradezco mucho la pregunta y ¿sabes por qué? Porque esa es la tesis de muchos que los quieren ver fuera. Y solamente para mencionarte un tema, el 2023, Milagros, el Ministerio del Interior atendió a 263 alcaldes. El 2024, durante mi gestión, hemos atendido 800 alcaldes. Casi 4 veces más. Y en lo que va del 2025, vamos atendiendo a más de 300. A más de 300. Bueno, y las horas que tenemos en el trabajo, que es absolutamente transparente. Pueden entrar y ver cuántas horas el despacho del Ministerio del Interior trabaja. Van a ver que ninguna de esas horas es dedicada a una defensa. Para eso tengo abogados y se están encargando de ello. Muy bien, ministro. Yo voy a pedirle a su equipo de prensa otra entrevista, no creo esta semana, bueno, la próxima me voy. Bueno, pero cuando sea, porque sí creo que es necesario hablar solo de la inseguridad. Ya no de sus grandes líos y sus grandes problemas y denuncias, pero sí le pido por favor que nos ceda otro día, otra entrevista para hablar solo. Yo encantado. Y líos y denuncias que, como te refiero, a mí no me quitan el sueño, para nada. Yo sigo trabajando por la seguridad y por todo lo que nosotros estamos haciendo en favor de la policía y todos los temas contra la criminalidad. Bueno, muy bien, han escuchado al ministro del Interior, no le quita el sueño y además por el abrazo que le dio la señora presidenta Boluarte, queda clarísimo que sigue teniendo su confianza, ¿no es cierto? Les prometo que voy a volver a convocarlo. Ahora, muchas gracias, señor ministro, por su presencia en el programa. Gracias. Buenas noches. Ahora tienen que ver este reportaje.